Hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El primer invitado del programa de hoy es el economista Bernardo Kosakov, que ha estudiado mucho el tema del desarrollo empresario en la Argentina y por eso me parece muy importante su opinión en este momento, en el que hay toda una rediscusión sobre la relación entre el Estado y el sector privado en materia de economía. Lo vimos con esta decisión reciente de la estatización de YPF. Y un poco la pregunta, Bernardo, es esta: ¿estamos frente a un cambio de modelo? ¿Se terminó esta ilusión de constituir una burguesía nacional luego del episodio de YPF? Sí, creo que hay obviamente un cambio. Esto es un punto de inflexión frente a lo que teníamos con respecto al pasado. Y creo que hay que ver todo el contexto macroeconómico general. Después del colapso de la convertibilidad tuvimos un periodo notable de expansión donde había una alta capacidad ociosa, tanto en términos productivos como un 30% de desempleo, como en términos de infraestructura. A eso se le aplicó una fuerte competitividad a precio, con salarios bajos, con servicios públicos también a niveles muy bajos y con un tipo de cambio muy competitivo y una tasa de interés real negativa, y un contexto internacional en donde se duplicaron nuestros términos de intercambio y que al mismo tiempo las cosas que mejor tenían precios en el mundo eran las cosas que nosotros habíamos tenido dinámica de cambio estructural. Es decir, pasamos de 20 millones de toneladas de grano a 100 millones de toneladas de grano, hicimos las plantas de insumos básicos, acero, siderurgia, aluminio, entonces hubo una doble combinatoria de precios y cantidades que fue notable y un fuerte contexto macroeconómico que favoreció la demanda. En esto hoy el mercado doméstico argentino es el doble de lo que era 6 o 7 años atrás, con lo cual tenemos un mercado notablemente más potente. Y ahí viene un problema de oferta, que lo que era capacidad ociosa muy alta hoy está plenamente utilizada. Hubo un fuerte proceso de inversiones, pero sabemos que para seguir creciendo la clave son inversiones adicionales. Y al final de este periodo de competitividad-precio hubo una clara orientación a lo que alguna gente denominó capitalismo de amigos, en términos de tomar algunas posiciones importantes con la creación de algunas empresas que tuvieron un fuerte proceso de aumento de su participación en la economía. Lo de YPF es un punto en el cual uno puede estar diciendo pasamos de capitalismo de amigos a capitalismo de Estado, pero es el punto inicial porque en realidad los desafíos vienen ahora. Cuando uno ve el caso de YPF lo que sabemos es que hay un fuerte apoyo para la nacionalización de la empresa, pero la empresa significa solo un tercio de la producción de petróleo y una cuarta parte de la producción de gas, y acá obviamente existe todo un desafío, el cual va a ser el marco regulatorio para un plan energético, cuáles van a ser los incentivos, y aparece una novedad, que parecía que la Argentina ya no tenía más reservas de petróleo, y ahora tenemos Vaca Muerta y tenemos las reservas continentales, etc. Y acá viene, con qué modelo vamos a poder seguir generando las fuentes de crecimiento, ¿no? Claro, vos estás hablando, Bernardo, de un cambio de paradigma, de haber pasado de un capitalismo de amigos, como lo definiste, a un capitalismo de Estado. Así es. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el crecimiento económico de un modelo y otro? Y esto justamente es lo que se defina. Antes pensábamos que la sintonía fina era en otros planos, ahora creo que hay que definirlas dentro de esto. Por ponerlo en términos claros, acá hay una idea, por ejemplo, muy importante de que apoyamos a la innovación y queremos pasar a la sociedad del conocimiento. Ahora, generar conocimiento significa de qué forma lo vamos a difundir. Uno tiene el famoso ejemplo de los rusos que llegaron antes que los americanos a la Luna y obviamente al hacer el síndrome de Sputnik en Estados Unidos. Es una capacidad científico-tecnológica espectacular, pero eso estuvo encerrado y no se difundió a la sociedad. Los americanos llegaron un par de pasos después, pero lo hicieron con una fuerte cooperación con las universidades, con el Sistema Nacional de Innovación y con las grandes corporaciones. Con lo cual toda la generación de conocimiento la difundieron en el aparato productivo y mejoraron la eficiencia y la modernidad. Ahora, en lo que vos estás diciendo, además de un paradigma, da la sensación que también en los últimos meses asistimos a un cambio de agenda. Hasta en los últimos tiempos, en muchos sectores se creía que la agenda que venía era procurar de alguna forma normalizar las relaciones financieras con el mundo, el pago al Club de París, eventualmente salir al
al mercado voluntario de deuda, ir reduciendo gradualmente los subsidios. De pronto todo eso desapareció de la mesa. Así es. Y hay una nueva agenda. Hay una nueva agenda con además nuevos actores que llevan adelante la agenda, ¿no? Sí, y en realidad lo que tenemos es la foto. Lo que hay que discutir es cómo viene la película. Esto mismo pasa con la administración del comercio. Aparecía que este año vamos a tener un problema en la cuenta corriente, esto asociado a la salida de capitales y asociado al notable incremento de las importaciones que hubo el año pasado, entonces había que de alguna forma administrarlo y manejarlo. Pero el tema es cuál es la salida de largo plazo de eso. Por ejemplo, uno va a tener en este primer trimestre resultados espectaculares en términos de la mejora del saldo comercial. Pero ahí hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que tenemos más dólares en el corto plazo y tenemos una consecuencia importante y positiva. Pero en realidad lo que uno quiere es aumentar la capacidad de riqueza doméstica y esto significa invertir y tener producción doméstica. Y lo que aparece es, con la reducción de las importaciones, es que se redujeron las compras de insumos, pero fundamentalmente la compra de bienes de capital, que cayeron el 25%, y esto nos está diciendo de que el proceso de inversiones está en un momento de esperar a ver qué es lo que pasa. Y sin inversiones no hay capacidad para generar más riqueza. ¿Qué está pasando precisamente con las inversiones en este momento? ¿Cómo están evolucionando? Lo que tenemos es un ritmo muy lento de inversiones. Estos últimos 2 trimestres se han desacelerado y creo que este es un punto esencial para seguir adelante. Y siempre tenemos los dilemas en términos de las inversiones para el aparato productivo. Y ahí lo que se requiere es tener horizontes más largos, porque cuando uno invierte en máquinas, en equipos, en calificar recursos humanos, en desarrollar proveedores, toma decisiones en el presente para los próximos 5 o 6 años. Pero Bernardo, hay la sensación que el gobierno procura aumentar la inversión. Básicamente el diagnóstico que tiene el oficialismo sobre, por ejemplo, la aceleración de la tasa de inflación es que hay una oferta insuficiente para una demanda creciente. Esa oferta es insuficiente porque la economía está muy concentrada y los empresarios no invierten lo suficiente. Así es, ese entonces, es el diagnóstico. Tiene que haber de alguna forma o algún convencimiento, algún incentivo o presión eventualmente para que la tasa de inversión sea mayor. Y el año pasado, en 2011, las noticias no fueron malas porque se creció mucho y la tasa de inversión también creció. ¿Pero por qué? Porque la demanda estaba sostenida y porque aparecieron algunos mecanismos como los créditos del Bicentenario y algunos otros programas en donde la gente, ha tenido una apuesta para mínimamente ampliar su capacidad productiva. Lo que nos enfrentamos ahora es una desaceleración de la economía. Es en el propio presupuesto ya se ve una tasa de crecimiento del 2012 mucho menor de la que tuvimos en el 2011. Creo que los resultados finales nos van a hablar de una desaceleración un poquito mayor y lo que aparece es una gran heterogeneidad. Lo que hablábamos antes de un mercado doméstico muy potente, muy fuerte, un mercado doméstico que es el doble de lo que era antes, el caso típico de los autos, que estamos en 800.000 autos cuando estábamos en 200.000, pero acá aparece el problema no de la exportación de los commodities, que tenemos muy buenos precios internacionales, sino de las exportaciones con más valor agregado. Y para esto justamente lo que se requiere es una capacidad de competencia no precio, que significan inversiones, calificación de recursos humanos, programas de innovación, y creo que en este mundo hay que poner el centro de atención porque acá es donde las dificultades son mayores, ¿no? ¿Vos creés que va a cambiar la composición de la estructura empresaria? Ustedes cuando vos eras director de la oficina de CEPAL en Buenos Aires, los trabajos que hacían, donde demostraban que entre las 500 empresas de mayor facturación había una presencia muy grande de empresas multinacionales. Así es. Y la apuesta en alguna medida del gobierno era que creciese la participación de las empresas privadas. Daría la sensación de que eso no se cumplió ese ciclo y ahora lo que vamos a tener es un aumento de la presencia de empresas con capital estatal dentro del grupo de las más grandes. Y yo creo que en esencia va a seguir siendo el capital transnacional el que tiene las posiciones más importantes en los mercados en la Argentina. Lo novedoso de este nuevo milenio es la presencia de las empresas brasileras, que antes tenían una participación menor. Creo que acá aparece un dilema muy particular, que es la calidad de esta presencia.
Cuando uno estaba en las épocas del desarrollismo de Frondizi y venía el capital extranjero, uno sabía que venían nuevas plantas industriales que antes no existían y que al mismo tiempo, como la economía estaba cerrada, tenía que desarrollar sus proveedores y generar los encadenamientos y el valor agregado. Es decir, que venía una planta a hacer helados sintéticos que antes no producíamos, o a hacer mayonesas, o a hacer autos. Lo que ha sucedido en los últimos 20 años es que han comprado posiciones de mercado y ha desaparecido la cúpula de los empresarios nacionales grandes que fueron reemplazados por empresas transnacionales, pero no a través de la creación de nuevas empresas, sino a través de procesos de fusiones. Y ahora justamente el dilema y uno de los temas centrales que tiene que evaluar la política económica son cuáles son los criterios que toman en cuenta estas corporaciones para hacer sus decisiones de inversión. No en el plano financiero, sino en el plano de generar valor agregado, de generar conocimiento. Y acá hay una gran asimetría. Estas son las empresas más grandes vistas desde el escenario doméstico, pero son muy pequeñas vistas desde la corporación. El conjunto de las transnacionales en Argentina factura el 0.7% de lo que venden sus casas matrices. O sea, la capacidad de negociación que tiene eventualmente el gobierno frente a esos grupos es muchísimo menor. Definitivamente lo que tiene sobre una empresa nacional. Claro. Y acá justamente por eso todos los mecanismos que hay cuando uno quiere mejorar la calidad de la presencia es cómo se generan mecanismos de cooperación público y privada para hacer acuerdos con fuerte regulación en los mercados, porque obviamente se opera sobre mercados oligopólicos o monopólicos, pero claramente donde hay intereses en común para generar riqueza, que es en definitiva el papel que tienen las empresas. Ningún modelo de desarrollo del mundo puede estar ajeno a poder integrar a las empresas, que son justamente el ámbito de la organización de la producción, en donde se genera el empleo, se genera el conocimiento, se genera obviamente el valor agregado. Y también obviamente se generan las riquezas. Lo que uno quiere de una empresa es que gane mucha plata y que con esa plata pague muy buenos impuestos, pero que esa plata la gane no por abuso de posiciones dominantes o por sobreprotecciones de los mercados, sino porque sean innovadoras, schumpeterianas, competitivas. Y esa es la forma en la cual uno puede tener inclusive un capitalismo de Estado, ¿no? Muy bien, muchas gracias Bernardo Kosakov por estar en el programa. No, ahora hacemos el primer corte y ya volvemos.